Hola, esta es la videoguía correspondiente al experimento de espectros de átomos y LEDs del Laboratorio de Física Moderna. Y el objetivo de este experimento es poder medir las longitudes de onda emitidas por un átomo de hidrógeno y comprobar que éstas se ajustan a la fórmula de Balmer. También se busca determinar la constante de Rydberg y medir algunas líneas espectrales de otro elemento. También se busca medir longitudes de onda emitidas que producen varios LEDs. Para comenzar tenemos que hablar un poco sobre la teoría. Entonces lo primero de lo que vamos a hablar es sobre qué es un espectro atómico. Entonces, durante el siglo XVII, Isaac Newton demostró que la luz blanca, una vez incide por un prisma, se puede descomponer en distintos componentes que son los colores que conforman la luz blanca. Y también sabemos que cuando se somete la materia a radiación electromagnética, esta puede tanto irradiar como absorber energía. ¿De qué depende esto? De las distintas transiciones entre los distintos niveles de energía que pueden realizar tanto átomos como moléculas al interior de la materia. En el caso de que nosotros estemos utilizando sólidos, líquidos o gases que están a una alta presión, vamos a ver un continuo de la luz emitida por estos materiales. Pero si nosotros en lugar de tener esto tenemos más bien un gas que se encuentra a una baja presión, esto significa que vamos a tener pocos átomos. Vamos a poder observar un espectro que es discreto una vez que la luz que emite este material se difracta por ejemplo, por una rendija o una rejilla. Dentro de la teoría también vamos a hablar un poco sobre Balmer. Entonces, Balmer en 1885, a partir de un estudio sobre todo de prueba y error, encontró una fórmula que se ajustaba bastante bien unas líneas que él había podido observar de emisión del hidrógeno. Entonces, estas líneas correspondían a los saltos al cambio de nivel de n igual a 3 a n igual a 2, de n igual a 3, 4, 5 y 6 cuando caían al nivel 2 de energía. Y pues él creía que esta fórmula se podía extender para otros niveles de energía, por ejemplo como transiciones de niveles superiores que caían al nivel 3 o niveles superiores que caían al 4 y así sucesivamente. Al final pues se tiene esta ecuación donde relacionamos el inverso de la longitud de onda, que va a ser igual a la constante de Rydberg, y todo esto está multiplicado por 1 entre el nivel de energía final al cuadrado menos 1 entre el nivel de energía inicial al cuadrado. También conocemos que la constante de Rydberg toma un valor de más o menos 1.09737332 por 10 a la 7 metros a la menos 1. Para poder entender un poco el experimento vamos a hablar un poco sobre el montaje. Entonces aquí nosotros vemos una lámpara que solamente se necesita conectar a la corriente, y en esta lámpara se ajustan los distintos elementos de los cuales nosotros queremos estudiar su espectro. Aquí podemos ver una regla que es perpendicular al ángulo de visión, y la idea es que nosotros podamos ubicar esta regla lo más lejos posible de la rejilla de difracción. Esta es la rejilla de difracción. Aquí vamos a poder cómo se vería el espectro correspondiente a ese elemento que se está observando. Y la idea es que por medio de la regla nosotros podamos determinar cuál es la distancia de cada una de las líneas de emisión que se pueden observar a través de la rejilla de difracción. Sobre el procedimiento que se debe hacer en el experimento, hay tres cosas básicas. La primera es que debemos observar la lámpara a través de la rejilla de difracción, ubicar una regla de forma perpendicular a la línea de visión y que esté lo más lejos posible, y poder medir con la regla las posiciones de las líneas espectrales. De eso se basa todo el experimento que deben hacer. Ahora voy a hablar sobre lo que deben realizar en el análisis cuantitativo. Entonces lo primero es calcular el ángulo con el que se desvía cada color. Esto lo pueden hacer porque ustedes ya tienen los datos de la distancia de las líneas de emisión para cada uno de los elementos, y también deben conocer cuál es la distancia que hay entre la regla que pues está ubicada en la línea de visión y la rejilla de difracción. También deben calcular la longitud de onda de cada color. ¿Cómo hacen esto? Abajo tengo un diagrama donde tenemos dos rendijas. Aquí tengo un ángulo θ de una línea que pasa por la mitad de las dos rendijas y de una línea que conecta la mitad a un punto de referencia donde yo estoy observando las líneas de emisión. Ahora yo quisiera saber cuál es la diferencia entre entre el camino que tiene que recorrer de más la línea que sale de la rendija pues que está abajo, y pues quisiera saber
cómo se puede relacionar esto con ese ángulo teta. Entonces resulta que con este triángulo rectángulo, este ángulo es el mismo ángulo teta, y este delta x es la distancia de más que debe recorrer, teniendo en cuenta que donde se encuentra la pantalla donde yo estoy mirando el espectro es mucho más grande que la distancia que divide las dos rendijas. Entonces tenemos que el seno del ángulo teta va a ser delta x entre la distancia entre las dos rendijas, que yo lo voy a llamar d. Entonces tenemos que delta x va a ser d por el seno de teta. Cuando nosotros tenemos interferencia constructiva, este delta x va a ser un múltiplo entero de la longitud de onda, y pues esto significa que esto es igual a d por el seno de teta. ¿Qué es d? Como están utilizando una rejilla, d lo van a tomar a partir de la información que les dan. Por ejemplo, ustedes pueden tener que esa rejilla tiene 660 líneas por milímetro. Entonces, a partir de esta información ustedes van a encontrar cuál es el valor que deben poner para d. También, a partir de la ecuación de Balmer, ustedes deben encontrar alguna relación que les permita linealizar la longitud de onda con el nivel de energía. Entonces recuerden que esta es la ecuación de Balmer y ustedes deben encontrar de alguna forma cómo linealizar esto. También les digo que las líneas que en un principio Balmer encontró correspondían a todos los saltos de niveles, de energía que terminaban en el nivel de energía n igual a 2. ¿Listo? Entonces esto es, pues en la época en el que él publicó todo esto, pues también hubo otra gente que estuvo buscando otros saltos de energía, pues por ejemplo líneas de emisión que se producían cuando un electrón tenía como n final igual a 1. ¿Listo? Entonces no eran los únicos, pero Balmer solo trabajó cuando n final era igual a 2. Aquí tenemos una simulación donde podemos pues cambiar a un experimento o a la predicción, y aquí podemos utilizar qué predicción utilizar. ¿Listo? Entonces aquí por ejemplo voy a tomar el del átomo de Bohr, pues para ver como de una forma detallada los cambios de nivel en el átomo. ¿Listo? En los niveles de energía. Entonces aquí voy a prender una luz y bueno, esto tiene una velocidad alta, y la idea es que aquí yo voy a empezar a registrar cuáles son las líneas de emisión que predice pues la teoría. Entonces aquí podemos ver cómo se emiten en UE, aquí pues podemos ver en rojo, en el morado, en el azul, y la idea es que aquí vamos a poder ver cómo se emiten en las distintas longitudes de onda, en este caso para lo que sería el átomo de hidrógeno, y pues aquí podemos ver cómo salta, pues cómo se excita el electrón que está en el átomo, cambia de nivel de energía y vuelve a caer para emitir en una longitud de onda distinta. Esto es bastante interesante, y al final en las referencias les voy a indicar en dónde pueden encontrar esta simulación. Aquí pueden ver las referencias que utilicé para hacer este video. Entonces la primera es como un sitio donde ustedes pueden entrar a una especie de simulación, y ahí ustedes pueden seleccionar qué espectro de qué elemento están viendo, y pues pueden ver cuáles son las líneas de emisión. También hay otras cosas interesantes que ustedes pueden entrar a mirar un poco, y pues para que entiendan un poco más de lo que están haciendo en el laboratorio. La segunda referencia pues es el libro de física moderna, donde está todo lo que les conté sobre la teoría, sobre las líneas de Balmer, sobre los espectros atómicos y todas esas cosas. Y al final está la referencia correspondiente a la simulación que les mostré anteriormente. Entonces ahí ustedes la deben descargar y la tienen que ejecutar en sus computadores, pues para que vean qué otras funcionalidades tienen. Y pues por ejemplo en el video que yo les hice solo utilicé el modelo de Bohr, pero pues ustedes podrían cambiar de modelos y ver qué es lo que sucede. Por último, recuerden que si tienen alguna duda sobre el experimento, pueden decírselas al profesor encargado del laboratorio.